Los movimientos del 68 fueron muy importantes y a la vez muy crueles porque los estudiantes sufrían mucho rechazo del gobierno, se les trataba mal, se les golpeaba, se les agredía, incluso a veces llegaban a matar. El presidente Díaz Ortiz era el encargado de, de la presidencia y no daba a conocer toda la información. Muchas veces los estudiantes se manifestaban, no se les hacía caso, se les golpeaba, había opresión por los granaderos, los militares. Todas las protestas, por más pasivas que eran, se les agredía. Muchas personas murieron, no se les hacía caso, ellos proponían para llegar a un acuerdo, incluso se les había dado una fecha para poder llegar a ese acuerdo, no la respetaron, se les trataba muy mal, muy mal. Y esto ocasionaba que pues cada vez se manifestaran más personas, empezaron por el Politécnico, se fueron uniendo otras preparatorias, otras universidades, fue añadiendo más gente, personas normales. Había mucho apoyo por parte de la comunidad, pero los medios no difundían la información. Eran brigadas especiales que se dedicaban a difundir la información para todas las personas. En las escuelas se llegaba a ver muchos carteles, muchos dibujos, muchas representaciones de lo que estaba pasando, de por qué se manifestaban, pero las televisoras, como eran de gobierno, no daban a conocer ninguna información, ni los periódicos no las publicaban, no había reportajes, no había noticias en la televisión, no había nada por parte de las televisoras. En ese tiempo se les decía que las televisoras eran compradas porque no difundían ninguna información que les ayudara. Entonces las brigadas eran las especiales en difundirla. Gracias a las brigadas se conocía la información, el por qué reclamaban de las cosas, sus manifestaciones. Hubo muchísimos carteles, como le comento, todo estaba lleno de carteles, escuelas, lugares públicos. Las personas por lo general se manifestaban en el Zócalo, ahí llegaban, hacían manifestaciones pacíficas, se quedaban ahí, acampaban ahí, pero unas veces incluso se era intervención militar porque los sacaban de ahí, les las llegaban a agredir, llegaban con armas, incluso una de las del punto más alto donde empezó el declive de la manifestación fue cuando hubo un grupo llamado los, bueno, no recuerdo muy bien el grupo, pero eran personas encubiertas, más de 500 personas que eran especiales en las armas encubiertas para poder arrestar y derrocar a los principales encabezantes de esa manifestación. Incluso llegaron a disparar esa vez para que amedrentarlos, que no dijeran, bueno, ¿cómo se llama? Que poder encontrar a los cabecillas, llegaron a disparar. Y también el ejército militar intervino y hubo fuego cruzado entre ellos porque al no saber muy bien se empezaron a disparar entre ellos y en ello hubo muchos muertos, personas que perdieron la vida, mamás, padres que eran golpeados. Todas esas personas sufrieron una gran represión por el gobierno. Entonces hubo muchos descontentos en la población y ya se dejaron de manifestar mucho por toda la agresión que recibían. Incluso algunas personas, si sabían, eran muy pocas de las manifestaciones, porque después de ese acto injusto ya no se dio más a conocer. Esto está muy relacionado con lo de Chile y con lo de Colombia, ya que en Chile se manifestaban porque ya no hubiera más impuestos, se les respetara mejor, por los recursos que tenían. Era un país que promete muchísimo, pero el gobierno no les ayudaba, no, no apoyaba, incluso por más sencilla que fuera la manifestación, el gobierno les agredía, se les cometía actos injustos, no se les hacía caso, se les trataba muy mal. Esto también en Colombia con lo
presidente que aumentó para salirlo de esta pandemia, aumentó mucho los impuestos y solamente el 74% de los impuestos los iban a pagar las personas comunes, clase media, clase baja, y nomás el 36% le iban a pagar a algunas empresas, a los patrimonios de mucho dinero se les iba a quitar dinero, y hubo mucha manifestación porque se subieron los precios de la electricidad, comida, incluso había personas que solamente tenían contemplado comer 2 veces al día, la tasa de desempleo bajó al 17%, muchas personas se quedaron sin empleo, incluso en algunos lugares hasta el 20%. Entonces esto ocasionó que se manifestaran, pero también eran muy agredidos por las personas de gobierno, que eran los policías. Se les mete mucha represión para que no den a informar todo esto. Entonces, concluyo que el gobierno a lo largo de la historia, para poder evitarse problemas, no invertir más, no hacer caso a la población, se les reprime para que ya no se manifiesten. No se les hace caso, oprimen sus derechos, no se les respeta muy bien. Esto fue toda mi presentación. Gracias.